Introducción. El hombre según el corazón de Dios. Breve presentación del personaje. ¿Quién fue David? Frase clave. Un hombre según el corazón de Dios. Hechos 1 y 22. Importancia de David en la Biblia. Profeta, rey, poeta, salmos, ancestro de Jesús. Contexto histórico. Israel en transición de jueces a monarquía, como un simple pastor de ovejas, llegó a ser el rey más famoso de la historia de Israel. Y más aún, cómo un hombre amado por Dios pudo cometer los pecados más oscuros. 2. La unción secreta. David, el menor de los hermanos. 1 Samuel 16, 1-13. Dios rechaza a Saúl como rey por desobediencia. Samuel es enviado a Belén a ungir a un nuevo rey. David, el más joven, hijo de Isaí, es elegido por Dios. Es ungido con aceite ante sus hermanos. El Espíritu del Señor viene sobre David desde ese día. Destellos enfoque. La soberanía de Dios sobre las apariencias humanas. 3. David en la corte de Saúl. Músico, escudero y héroe. 1 Samuel 16, 14-17, 58. Saúl es atormentado por un espíritu inmundo. David es llamado para tocar la lira y calmar a Saúl. David y Goliat. El enfrentamiento épico. Goliat desafía al ejército israelita durante 40 días. David, sin armadura, enfrenta al gigante con una honda y 5 piedras. Mata a Goliat en el nombre del Señor de los ejércitos. David se vuelve famoso. Saúl mató a miles, pero David a 10 miles. 1 Sam 18, 7. Espadas cruzadas clímax. La victoria simbólica de la fe sobre el miedo. 4. La persecución. David como fugitivo. 1 Samuel 18-30. Saúl celoso de David intenta matarlo. David escapa con ayuda de Jonatán, amigo leal, y Mical, su esposa. Vive como fugitivo en cuevas, desiertos y territorios enemigos. Momentos clave. David perdona a Saúl en la cueva de Engedi. 1 Sam 24. David perdona a Saúl otra vez en el campamento. 1 Sam 26. David se refugia entre los filisteos, en Siquelac, fingiendo lealtad. Ataca a enemigos de Israel, pero miente a los filisteos sobre sus acciones. Corazón roto tema. Fidelidad a Dios aún en la injusticia. 5. La muerte de Saúl y la ascensión de David. 1 Samuel 31, 2 Samuel 1-3. Saúl muere en la batalla contra los filisteos en Gilboa. David llora profundamente por Saúl y Jonatán, elegía en 2 Sam 1. David es ungido rey sobre Judá en Hebrón. 2 Sam 2, 4. Isge, hijo de Saúl, es proclamado rey del norte. Guerra civil entre las casas de Saúl y David. Abner, general de Saúl, mata a Asael, hermano de Joab. Abner se pasa al lado de David, pero Joab lo mata por venganza. Isge es asesinado. David es ungido rey sobre todo Israel. Paloma blanca de la paz, transición. De rey parcial a rey unificador. 6. David, rey de todo Israel, Jerusalén y el arca. 2 Samuel 5-6. David conquista Jebús, Jerusalén, y la convierte en la ciudad de David. Jerusalén se convierte en la capital política y espiritual. Trae el arca de la alianza a Jerusalén. Primera tentativa fallida. Uza muere por tocar el arca. 2 Sam 6, 6-7. Segunda tentativa. Arca transportada correctamente, con danza, alabanza y sacrificios. David danza con todo su ser ante el Señor. Escándalo de Mical. Paisaje urbano, simbolismo. Jerusalén como centro del reino y del culto. 7. La alianza de Dios con David. 2 Samuel 7, 1 Crónicas 17. David quiere construir una casa para Dios. Dios, a través del profeta Natán, le revela: no tú me edificarás casa, sino yo edificaré casa para ti. Promesa de una dinastía eterna. Tu trono será establecido para siempre. Esta alianza es fundamental en la teología bíblica, cumplida en Jesús. Destellos clave teológica. La promesa mesiánica nace aquí. 8. Las victorias militares y la expansión del reino. 2 Samuel 8-10, 1 Crónicas 18-20. David derrota a filisteos, moabitas, sirios, edomitas, amonitas. Expande Israel desde el río Eufrates hasta Egipto, cumpliendo promesas abrahámicas. Forma un imperio estable con ejército profesional y administración eficiente. Oficiales clave: Joab, general; Sadoc, sacerdote; Natán, profeta; Usai, asesor. Mapa visualización. Mapa del imperio de David en su apogeo. 9. El gran pecado. David, Batsabé y Urías. 2 Samuel noviembre del 12. David ve a Batsabé bañándose desde el palacio. Envía por ella, tiene relaciones,
Ella queda embarazada. Intenta encubrir el embarazo llamando a Urías, marido, del frente de batalla. Urías, fiel soldado, no entra a su casa. David ordena que Urías sea colocado en la batalla más dura y muera. Profeta Natán confronta a David con una parábola. David se arrepiente profundamente. Pequé contra el Señor. Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios. Corazón roto, clímax espiritual. El caos después del pecado. El hijo muere al nacer. Caos familiar. Amnón viola a Tamar. Absalón mata a Amnón. Profecía de Natán. La espada no se apartará de tu casa. 10. La rebelión de Absalón, el hijo traidor. 2 Samuel 13:18. Absalón planea venganza por la violación de su hermana Tamar. Mata a Amnón y huye. Regresa, gana el corazón del pueblo. Se rebela contra David, proclama rey en Hebrón. David huye de Jerusalén, llorando, descalzo, cubierto de polvo. Batalla en el bosque de Efraín. Absalón muere atrapado en un árbol, asesinado por Joab contra la orden de David. David llora. Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Cara llorando emoción, el precio del pecado en la familia. 11. Los últimos años, restauración, plaga y preparativos. 2 Samuel 19:24, 1 Crónicas 21:29. David regresa a Jerusalén, pero enfrenta más rebeliones, Se va. Cuenta al pueblo, pecado de orgullo, trae plaga de 70,000 muertos. Dios le muestra el lugar del futuro templo, la era de Araúna. David compra el terreno y ofrece sacrificios. Prepara materiales, oro, planos y líderes para que Salomón construya el templo. Entrega a Salomón un encargo espiritual. Guía tu corazón hacia el Señor. 1 Cron 28:9. Construcción de un edificio, enfoque. Legado espiritual sobre el material. 12. La muerte de David y el legado eterno. 1 Reyes 1:2. 1 Crónicas 29. David envejece, no puede calentarse. Buscan una joven, Abisag, para cuidarlo. Adonías intenta usurpar el trono. Natán y Betsabé alertan a David. Salomón es ungido rey. David muere en paz, después de 40 años de reinado, 7 en Hebrón, 33 en Jerusalén. Enterrado en la ciudad de David. Su legado. Rey ideal, aunque pecador. Autor de muchos salmos. Ancestro del Mesías, Mateo 1:1, Lucas 1:32. Destellos. Conclusión emocional. David no fue perfecto, pero fue un hombre que amó a Dios, se arrepintió cuando falló, y dejó un legado que duró siglos. 13. Reflexión final. ¿Qué podemos aprender de David? Duración: 5 a 7 minutos. Lecciones espirituales. La gracia de Dios supera el pecado. El arrepentimiento genuino restaura la relación con Dios. El poder sin humildad lleva a la caída. La familia es el campo de batalla más difícil. La alabanza y la oración son armas poderosas. Salmos. Paradoja de David. Héroe y pecador. Rey ungido y adúltero. Hombre de guerra y poeta de alabanza. Conexión con Cristo. Jesús es hijo de David. Mateo 1:1. El Rey eterno que cumple la promesa. Este es un canal donde las historias de la Biblia cobran vida. Donde no solo te contamos lo que pasó, sino cómo te afecta hoy. Con narraciones profundas, estudios bíblicos reales y mensajes que tocan el alma. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque la próxima historia podría ser la que cambie tu vida. 1. El pastor elegido. ¿Sabes qué se siente cuando nadie te ve? No me refiero a estar solo, me refiero a ser invisible. Ese que pasa desapercibido. El que no cuenta en las decisiones. El que siempre queda afuera. Yo era ese muchacho. El menor. El olvidado. El que ni siquiera llamaban cuando había reunión familiar. Mientras mis hermanos mayores entrenaban con espadas, aprendían estrategia, hablaban de política y de guerra, yo estaba allá abajo, en los campos polvorientos de Belén, con mis ovejas. No tenía gloria. No tenía trono. Ni siquiera tenía nombre propio en la boca de mi padre. Pero tenía algo que ellos no tenían, el oído atento a la voz del viento y del cielo. Porque en la soledad aprendí a escuchar. Escuchaba el balido de una oveja herida a kilómetros. Escuchaba el crujido de una rama cuando un león se acercaba. Y, sobre todo, escuchaba algo más, una presencia. Una paz que no venía del sol, ni del pasto verde, ni del agua del arroyo. Venía de arriba. Y aunque no lo sabía aún, Dios ya me estaba preparando para algo que ni en mis sueños más locos habría imaginado. Un día, todo cambió.
Samuel, el profeta, llegó a Belén. Y no vino solo. Vino con un cuerno de aceite. Y vino con un propósito. Mi padre, Isaí, reunió a todos mis hermanos. Los hizo pasar uno por uno frente al profeta, Eliab, Abinadab, Simea, todos fuertes, altos, imponentes. Y uno por uno, Samuel negó con la cabeza. No es este. Tampoco este. Hasta que, al final, preguntó, ¿acaso no hay más hijos? Y mi padre, casi con vergüenza, dijo, sí, hay uno más. Está apacentando las ovejas. ¿Puedes imaginarlo? El momento en que te dicen, trae al que ni siquiera merece estar presente. Y entonces me llamaron. Llegué cubierto de polvo, con las manos ásperas, oliendo a lana y tierra. Y Samuel me miró. No con lástima. No con desprecio. Con reconocimiento. Como si ya me conociera. Y entonces, delante de todos, derramó el aceite sobre mi cabeza. Un hilo dorado cayó sobre mi frente. Y en ese instante, algo cambió dentro de mí. Sentí como si el aire se espesara. Como si el tiempo se detuviera. El Espíritu del Señor descendió sobre mí, y supe, sin que nadie me lo dijera, que ya no era solo el pastor de ovejas. Era el ungido del Rey de Reyes. No entendía cómo, ni cuándo, ni por qué. Pero una voz en lo profundo susurró. Este es mi escogido. Y así, sin armas, sin título, sin ejército, el reinado de David comenzó en un campo, con una oveja, y con una unción que ni el mundo, ni Saúl, ni el mismísimo infierno, podrían borrar jamás. Pero, ¿sabes qué viene después de ser elegido? No el trono, no la victoria, sino la prueba, porque cuando Dios te levanta, el mundo te ataca. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando tuve que enfrentar al gigante del valle. 2. El héroe del valle después de aquella unción. Pensé que todo cambiaría, que el trono vendría rápido, que la gloria me alcanzaría como un río desbordado. Pero Dios tiene otro ritmo. Él no apresura el tiempo, porque sabe que el carácter se forja en la espera. Así que volví al campo. Seguí cuidando mis ovejas. Pero ya no era el mismo. Algo ardía dentro de mí. No ambición, sino certeza. Sabía que tenía una misión. Y aunque no entendía cómo, sentía que cada rugido de león, cada noche bajo las estrellas, cada gota de sudor en mi frente, era parte del entrenamiento. Hasta que un día, mi padre me llamó. Ve al campamento. Lleva provisiones a tus hermanos. Y tráeme noticias. Fui. Y lo que vi, heló mi sangre. El ejército de Israel temblaba. No por miedo a la guerra, sino por miedo a un solo hombre. Un gigante. Goliat de Gat. 12 codos de altura. Armadura que pesaba cientos de kilos. Y una voz que retumbaba como trueno. ¿Acaso no tengo yo, que soy filisteo, desafiado a las huestes de Israel? Denme un hombre, y peleemos. Y nadie se movía. Ni los generales, ni los valientes, ni siquiera mi hermano mayor, que me miró con desprecio cuando le pregunté, ¿qué recibirá el hombre que mate a este filisteo? ¿No es cierto que quitará el oprobio de Israel? Me dijo, ¿y tú qué haces aquí, mocito? Vuelve con tus ovejas. No entiendes de batallas. Pero yo sí entendía, porque en el campo había peleado contra leones, contra osos. Había salvado ovejas con mis manos desnudas. Y siempre, siempre, el Señor me libró. ¿Por qué iba a fallarme ahora? Fui ante Saúl. Me vio pequeño, débil, inexperto. Le dije, tu siervo ha muerto leones y osos, y este filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado al ejército del Dios vivo. Saúl insistió en darme su armadura, pero cuando la puse, no pude caminar. No era mía. Así que la dejé. Tomé mi cayado, 5 piedras lisas del arroyo, y mi honda, nada más, y caminé hacia el valle, solo, con el viento en mi rostro, y el nombre del Señor en mis labios. Goliat me vio y se rió. ¿Acaso vengo yo a perros, que me traes palos? Pero yo le respondí con una verdad que retumba aún hoy. Tú vienes a mí con espada, con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y lancé una sola piedra, y cayó. El gigante cayó, y yo, el pastor, corté su cabeza. El ejército filisteo huyó, y el pueblo gritó mi nombre. Pero en medio del triunfo, vi algo en los ojos de Saúl. No alegría, no gratitud, celos, porque cantaban, Saúl mató a miles, pero David a 10.000. Y en ese instante, supe que el verdadero enemigo no estaba en el valle, estaba en el trono.
Y muy pronto, ese trono me perseguiría como sombra. Porque después de la victoria, viene la persecución. Y eso es lo que viví cuando tuve que huir de aquel rey al que una vez serví con lealtad. 3. El fugitivo leal. La victoria sobre Goliat no me trajo paz. Me trajo una sombra. Y esa sombra tenía nombre, Saúl. El rey que una vez me abrazó, que me puso a tocar la lira para calmar su tormento, ahora me miraba como a un enemigo. Primero fueron miradas. Luego, intentos de asesinato. Una espada voló hacia mí mientras tocaba el arpa, y se clavó en la pared, a centímetros de mi cabeza. Después, fue Mical, mi esposa, quien me ayudó a escapar por una ventana, colgándome de una cuerda mientras su padre enviaba mensajeros a matarme. ¿Puedes imaginarlo? Salvar a un pueblo, y tener que huir de tu propio rey. Ser ungido por Dios, y perseguido por el ungido anterior. Era una pesadilla, pero no era el fin. Era el comienzo de una prueba que duraría años, y que me enseñaría lo que nadie puede enseñarte en un palacio, la fidelidad en la injusticia. Huí. A cuevas. A desiertos. A tierras de enemigos. Viví como un bandido, aunque nunca lo fui. Mis seguidores eran marginados, endeudados, desesperados, y yo, su líder. Pero en cada paso, una pregunta me perseguía. ¿Tengo derecho a matar al rey? Porque Saúl no era solo un tirano. Era el ungido del Señor. Y aunque me perseguía, aunque quería mi sangre, yo sabía que no podía alzar mi mano contra él. Dios me había escogido, pero no me había dado permiso para matar a su ungido. Una vez, en la cueva de Engedi, Saúl entró a aliviarse. Estaba solo, desprotegido. Mis hombres susurraron: «Este es el día. El Señor te entrega a tu enemigo». Saqué mi espada. Me acerqué en silencio. Y solo corté un pedazo de su manto. Nada más. Después, salí y grité: «Mi señor el rey». Y cuando le mostré el pedazo de tela, su corazón tembló. «¿Eres tú, David?», le dije. «¿A quién persigues, rey de Israel? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga?». Y Saúl lloró. Dijo: «Tú eres justo, yo soy el pecador». Pensé que todo había terminado, que había ganado su corazón. Pero al salir de allí, volvió a perseguirme. Porque el celo no se apaga con una lágrima. Se alimenta de miedo. Y Saúl tenía miedo de perder su trono y su identidad. Otra vez, en el campamento, lo tuve a mi merced. Dormido, rodeado de soldados. Joab quería matarlo. Pero yo dije: «No toquéis al ungido del Señor». Solo tomé su lanza y su jarro de agua. Y lo dejé vivir. Una, y otra vez. Porque entendí algo que pocos entienden. La venganza es fácil, pero la fidelidad es santa. Pasaron años. Años de huida. Años de soledad. Años de preguntarme: ¿hasta cuándo, Señor? Y entonces, llegó la noticia. La noticia que cambiaría todo. Saúl había muerto. Y con él, mi amigo Jonatán. Mi hermano en espíritu. El hombre que me amó como a sí mismo. Caí al suelo. Y lloré como nunca. Porque después de todo, no lo odiaba. Lo lamentaba. Y Jonatán, lo extrañaba con cada fibra de mi alma. La persecución había terminado. Pero el dolor apenas comenzaba. Porque cuando el rey muere en batalla, no hay victoria, solo tragedia. Y eso es lo que viví cuando escuché de la muerte en Gilboa. 4. La tragedia de Gilboa. Nunca olvidaré el día en que llegó el mensajero. Venía descalzo, con la ropa rasgada, polvo sobre la cabeza. El signo de la muerte. Entró tambaleándose al campamento donde yo vivía, en Siquelag. Y cuando abrió la boca, sentí que el mundo se detenía. Saúl ha muerto. Jonatán ha muerto. Han caído en el monte Gilboa. Cayó. Todo cayó. Mi cuerpo se dobló como si una espada me hubiera atravesado. Caí al suelo. Y grité. No de victoria. No de liberación. De dolor. Porque aunque Saúl me persiguió, aunque quiso matarme, nunca dejó de ser el rey que Dios había ungido. Y Jonatán era mi hermano. No por sangre, sino por alma. Él fue el primero en creer en mí. Cuando todos me veían como un muchacho insignificante, él me dijo: «Tú serás rey, y mi padre lo sabe». Se quitó su manto y me lo dio. Su espada, su arco, y me juró lealtad eterna. El Señor sea entre tú y yo, y entre tu descendencia y la mía, para siempre. Y ahora, ambos estaban muertos, asesinados por los filisteos, sus cuerpos colgados en las murallas de Bet-San, profanados, humillados, y yo no había estado allí para protegerlos.
Ordené que mataran al joven que traía la noticia. No porque mintiera, sino porque dijo: yo maté al ungido del Señor. Afirmó que, al ver a Saúl agonizando, le dio el golpe de gracia por misericordia. Pero yo sabía la verdad. No fue misericordia. Fue ambición. Y no permitiría que nadie se glorificara con la muerte del rey. Así que lo ejecuté. Y luego, hice lo que nadie esperaba. Lloré. Durante días. Ayuné. Canté. Escribí una elegía que aún hoy duele recordar. Ay, Jonatán, en tus muertes, mi dolor es profundo. Tu amor por mí fue más maravilloso que el amor de las mujeres. ¿Sabes lo raro que es decir eso? Un rey, un guerrero, diciendo que el amor de un amigo fue más fuerte que cualquier pasión. Pero era verdad. Jonatán me amó con una pureza que el mundo no entiende. Sin interés, sin envidia, solo lealtad. Y su muerte dejó un vacío que ningún trono podría llenar. Pero en medio del duelo, algo comenzó a moverse. Los hombres de Judá vinieron a mí. Tú eres nuestro rey. Me ungieron en Hebrón. No con fanfarria, sino con lágrimas. Porque no celebraba mi ascenso. Lloraba el fin de una era. Saúl había fallado. Pero también había sido elegido. Había gobernado. Había peleado. Y ahora, su casa se desmoronaba. Su hijo Isgue fue proclamado rey en el norte. Y así comenzó una guerra civil. Hermano contra hermano. Tropa contra tropa. Y yo, en medio, intentando gobernar con justicia, mientras el corazón me sangraba por el pasado. Pero el dolor no detiene el tiempo. Y cuando un rey muere, otro debe levantarse. No por ambición, sino por responsabilidad. Porque el pueblo necesita un líder. Y aunque mi corazón aún lloraba a Jonatán, mi destino me llamaba al trono. Y fue así, entre lágrimas y unción, que comencé a gobernar. No como un vencedor, sino como un hombre roto, pero dispuesto. Porque después del duelo, viene la misión. Y eso es lo que viví cuando fui proclamado rey sobre Judá. Y cuando el camino hacia la unidad de Israel apenas comenzaba. 5. El rey de Hebrón. Fui ungido rey sobre Judá en Hebrón. No en Jerusalén. No en el centro del poder. En Hebrón. Una ciudad antigua, llena de recuerdos y de tumbas. Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, todos descansaban allí. Y ahora, yo, David, hijo de Isaí, pastor de Belén, era rey sobre una tribu. No sobre todo Israel. Solo sobre Judá. Y aunque el ungido del Señor me había colocado en el trono, la nación estaba rota. Como un cuerpo con una herida abierta. Porque en el norte, Isgue, hijo de Saúl, fue proclamado rey sobre las otras tribus. Y así comenzó lo que nunca debió ser. Una guerra entre hermanos. No quería este conflicto. Había llorado a Saúl. Había llorado a Jonatán. Y ahora, tenía que pelear contra los que una vez fueron mis aliados. Mis propios compatriotas. Y lo peor no fue la batalla. Fue ver cómo el odio crecía entre quienes deberían haber sido uno. Cada muerto, no era un enemigo. Era un israelita. Un hijo de Abraham. Un descendiente de Jacob. Y yo, el ungido, sentía el peso de cada vida perdida. Pero en medio de esta guerra, algo inesperado ocurrió. Abner, hijo de Ner, el capitán del ejército de Saúl, el hombre que había entrenado a Isgue, empezó a ver la verdad. Sabía que Isgue era débil, que su reinado no tenía legitimidad divina. Y un día, después de un enfrentamiento sangriento, vino a mí. No con espada, no con ejército, con una propuesta. Hagamos pacto. Yo traeré a todo Israel bajo tu reinado. Fue un momento de esperanza. Por fin, la unidad, la sanidad, la nación entera bajo un solo rey, como en los días de Moisés, como en los sueños de Dios. Le abrí las puertas, le di la bienvenida, lo traté como a un hermano. Pero entonces, llegó Joab, mi general, mi sobrino, el hombre que había derramado sangre por mí más veces de las que puedo contar. Y cuando supo que Abner había venido, no vio diplomacia, vio traición. Porque años antes, Abner había matado a Asael, hermano de Joab, en una batalla. Y Joab no olvidaba, no perdonaba, así que lo llamó con engaño. Lo llevó a la puerta de la ciudad. Y allí, como un asesino, lo apuñaló. En el vientre, 2 veces. Murió en el polvo. Y yo, no pude hacer nada a tiempo. Cuando llegué, solo vi su cuerpo. Y sentí cómo se rompía otra vez el futuro de Israel. Lloré, no por Abner solamente, sino por lo que su muerte significaba. La paz se había esfumado.
Ordené que todos se vistieran de luto, que ayunaran, que enterraran a Abner con honor. Y yo mismo caminé tras el féretro, llorando. Abner ha muerto como un necio. ¿Cómo podía un hombre tan valiente morir por venganza personal? ¿Cómo podía mi propio general deshacer con sangre lo que yo intentaba construir con palabras? Pero el golpe más duro aún vendría. Poco después, Isge fue asesinado por sus propios oficiales. Y trajeron su cabeza a Hebrón, creyendo que me agradarían. Pero yo los mandé matar. Mataron a un hombre justo en su casa, sobre su lecho. No quería un reino fundado en traición. Quería uno fundado en justicia, en lealtad, en el temor de Dios. Y entonces, los ancianos de todo Israel vinieron a mí. He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. Y me ungieron rey sobre todo Israel. Por fin, después de años de huida, de guerra, de duelo, de traición. La nación estaba unida, pero sabía, en lo profundo de mi alma, que el trono no se gana con espadas. Se mantiene con sabiduría, justicia y humildad. Y fue así, entre cenizas y esperanza, que comencé a gobernar no solo como rey, sino como unificador, porque después de la división, viene la restauración. Y eso es lo que viví cuando puse mis ojos en una ciudad fortificada, inexpugnable, y decidí hacerla mía, la ciudad de David. 6. La ciudad de David. Cuando los ancianos de Israel vinieron a mí y dijeron, «He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne», sentí que el círculo se cerraba. Había sido pastor, fugitivo, viudo de amigos, rey dividido, y ahora, era rey de todo Israel. Pero sabía que un reino unido necesitaba algo más que leyes o ejércitos. Necesitaba un corazón, un lugar que no perteneciera a ninguna tribu, que no recordara divisiones, que fuera símbolo de unidad, de adoración, de esperanza. Y ese lugar tenía nombre, Jebús. Era una fortaleza inexpugnable, situada en una colina, rodeada de barrancos, con muros altos y defensas naturales. Los jebuseos se burlaban. Ni siquiera los ciegos y cojos te impedirán entrar. Pensaban que era imposible, pero yo no miraba con los ojos del miedo. Miraba con los ojos de la promesa. Y supe que ese lugar debía ser mío. No por venganza, no por ambición, por designio divino. Entramos por los conductos de agua. Un túnel estrecho, oscuro, traicionero. Mis hombres más valientes, los 3, los 30, se arrastraron como sombras. Y en medio de la noche, tomamos la fortaleza, no con estruendo, sino con precisión, con fe. Y cuando salió el sol, ya no era Jebús. Era la ciudad de David, Jerusalén, el centro del reino, el corazón de Israel. Y desde ese día, supe que no era solo una capital política. Era un símbolo eterno. Pero no bastaba con tener una ciudad. Necesitaba que Dios habitara en medio de su pueblo. Así que tomé la decisión más audaz de mi reinado. Traer el arca de la alianza a Jerusalén. El arca, la presencia tangible del Señor, donde estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón, el maná, y sobre ella, el propiciatorio, donde Dios se encontraba con su pueblo. Había estado ausente, escondida, olvidada, y yo quería que volviera al centro. Organicé una procesión como nunca se había visto. Miles de personas, sacerdotes, músicos, bailarines, arpas, tambores, címbalos, y en medio, el arca, sobre un carro nuevo, tirado por bueyes. Todo parecía perfecto, hasta que Uza, al ver que el buey tropezaba, extendió la mano para sostener el arca. Y en ese instante, Dios lo mató. Cayó muerto al lado del arca. El silencio fue absoluto. El terror, inmenso. Yo, me aterroricé. ¿Cómo puede el arca venir a mí si mata a los que la tocan? La detuve. La dejé en la casa de Obed-Edom, el geteo. Y durante 3 meses, el Señor bendijo a esa casa. Entonces entendí. No era el arca la que era peligrosa. Era la irreverencia. Dios no se trata como un objeto. Se honra con obediencia. Así que lo hice bien. La segunda vez, seguí las instrucciones. Los levitas la llevaron sobre sus hombros, como mandaba la ley. Y yo caminé delante de ella, desnudo de orgullo, con un efod de lino. Bailando, saltando, alabando, con todo mi ser, porque no estaba frente a hombres, estaba frente a mi rey. Desde el palacio, Mical, mi esposa, me miró con desprecio, y cuando volví, me dijo, ¿cómo puede el rey de Israel desnudarse hoy, como un insensato?
Y le respondí: bailé delante del Señor, que me escogió a mí en lugar de tu padre. Me humillaré aún más, y seré despreciado, pero por las siervas que tú mencionas, seré honrado. Porque no hay gloria más grande que postrarse ante Dios. Y cuando el arca entró en la ciudad de David, el cielo pareció abrirse. El pueblo gritó. Los sacerdotes tocaron las trompetas. Y yo ofrecí sacrificios. Y dije: que el Señor sea bendito, que ha traído a su pueblo de vuelta a su presencia. Porque en ese momento, Israel no solo tenía un rey, tenía a su Dios en medio. Y fue así, entre danza, sangre y reverencia, que Jerusalén dejó de ser solo una ciudad, y se convirtió en el hogar de la presencia de Dios. Pero en medio de tanta gloria, una promesa aún mayor estaba por llegar, una que no era sobre una ciudad, sino sobre un reino eterno. Y eso es lo que viví cuando el profeta Natán vino a mí con un mensaje que cambiaría la historia para siempre. 7. La promesa eterna. Después de traer el arca a Jerusalén, pensé que lo había hecho todo. Había unificado el reino. Había conquistado la ciudad. Había restaurado la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y ahora, vivía en un palacio de cedro, mientras el arca, la gloria del Señor, estaba bajo una tienda de lona. Esa noche, mientras miraba el techo de madera pulida, una inquietud nació en mi corazón. ¿Cómo puede ser que yo viva en un palacio, y el Dios de Israel, en una tienda? Sentí vergüenza, no por lujo, sino por desequilibrio. Así que llamé al profeta Natán y le dije: quiero edificar una casa para el nombre del Señor. Natán me miró, asintió, y dijo: haz todo lo que tienes en el corazón, porque el Señor está contigo. Parecía el comienzo de algo glorioso. Pero esa misma noche, Dios habló. Y no fue a mí, fue a Natán. Porque a veces, Dios responde no con un sí, sino con una revelación que cambia el curso de la historia. Natán vino al amanecer. Sus ojos brillaban con una luz que solo conozco en los que han visto al Santo. Me dijo: no tú me edificarás casa, David. Yo te edificaré casa a ti. Y entonces, el Señor habló a través de él, y cada palabra cayó sobre mí como fuego del cielo. Desde que saqué a Israel de Egipto, no he habitado en casa, siempre he estado en tienda, en tabernáculo. ¿Acaso te he pedido una casa de cedro? No. Pero ahora, así dice el Señor, yo te he tomado del campo, de seguir a las ovejas, para que seas príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo, y he cortado delante de ti a todos tus enemigos. Y ahora, haré de ti un nombre grande, como el de los grandes de la tierra. Hasta ahí, ya te oraba, pero lo que vino después, me hizo caer de rodillas. Y cuando tus días sean cumplidos, yo suscitaré tu descendencia después de ti, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Tu casa y tu reino serán firmes delante de mí, tu trono será establecido para siempre. ¿Puedes entender lo que eso significó? No era solo un reino. No era solo un hijo. Era una promesa eterna. Una dinastía que no terminaría con la muerte. Un trono que no se derrumbaría con el tiempo. Y aunque no lo entendí del todo entonces, ahora lo sé. Esta promesa no era solo para Salomón, era para el Mesías. Para aquel que vendría de mi linaje, que reinaría no solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Para Jesús, mi Señor y mi Redentor. Caí al suelo, no por el honor, sino por la gracia. Yo, el menor de 8 hermanos, el fugitivo, el pecador que aún cargaría con errores futuros, y Dios me prometía un trono eterno, no por mis méritos, no por mi perfección, por su fidelidad. Y en ese momento, entendí algo que cambiaría mi vida. Dios no busca hombres perfectos, busca corazones dispuestos. Y aunque fallaría, aunque pecaría, aunque mi casa se llenaría de dolor, Él cumpliría su palabra, porque su alianza no depende de mí, depende de Él. Entré al tabernáculo, me postré ante el arca, y oré, no con orgullo, sino con lágrimas. ¿Y quién soy yo, Señor Dios, y qué es mi casa, para que me hayas traído hasta aquí? Le agradecí, le alabé, le adoré, porque no me dio solo un palacio, me dio una promesa que trasciende el tiempo. Y fue así, entre silencio y adoración, que comprendí que mi reinado no era el final, sino el principio de algo infinito. Pero en medio de tanta gloria, mi corazón comenzó a desviarse, porque cuando el trono está alto, el peligro de caer es aún mayor. Y eso es lo que viví cuando, desde lo alto del palacio, vi a una mujer bañándose.
y tomé una decisión que destruiría todo lo que Dios había construido. 8. El pecado en el palacio. Después de la promesa eterna, pensé que estaba protegido. No por orgullo, sino por bendición. Dios me había dicho, tu trono será establecido para siempre. Y en mi mente, eso comenzó a sonar como inmunidad. Como si, siendo el ungido, pudiera actuar sin consecuencias. Como si, siendo el rey, estuviera por encima de la ley. Y fue en ese silencio espiritual, en esa nube de seguridad, que el enemigo entró. Era primavera, la estación en que los reyes salen a la guerra. Pero yo no fui. Me quedé en Jerusalén, en el palacio, en la comodidad. Y una tarde, al pasear por la azotea, vi algo que cambiaría mi vida para siempre. Una mujer, bañándose, Batsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita, un hombre leal, un soldado valiente, uno de mis 30, uno de los míos. Pero yo no vi a su esposo, no vi a su familia, no vi el pecado que se avecinaba, solo vi deseo, y lo envié a buscar. Y cuando vino, pecamos. No fue una vez, fue una decisión, una traición, un abismo. Pero cuando me enteré de que estaba embarazada, el pánico me invadió. No por el hijo, sino por la vergüenza. ¿Qué diría el pueblo? ¿Qué diría Dios? Así que hice lo impensable. Llamé a Urías del frente de batalla. Le dije, descansa. Ve a tu casa. Quédate con tu esposa. Pero Urías no lo hizo. Durante 3 noches, durmió a la entrada del palacio, con los siervos del rey. ¿Cómo puedo ir a mi casa, comer y beber, y acostarme con mi mujer, mientras mi general y mis hermanos están en el campo? Sus palabras me perforaron el alma. Era un hombre justo. Y yo, era un rey corrupto. Entonces, tomé la decisión más negra de mi vida. Escribí una carta a Joab. Solo una línea. Pongan a Urías en la parte más dura de la batalla, y retírense, para que sea herido y muera. La entregué por mano de Urías mismo. Él, llevando su propia sentencia de muerte. Y así fue. Cayó. Murió. Y cuando me trajeron la noticia, no lloré. Me senté. Esperé. Y cuando pasó el luto, tomé a Batsabé como esposa. Y pensé, ya está. El secreto está enterrado. Pero había alguien que no duerme. Alguien que ve. Alguien que juzga. Y Dios no cayó. Vino Natán. No con ira. No con gritos. Con una historia. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y un hombre pobre que tenía solo una, que criaba como hija. Y cuando el rico recibió un huésped, en vez de tomar de su rebaño, tomó la oveja del pobre y la preparó. Y yo, sin saberlo, condené mi propio alma. El hombre que hizo esto merece morir. Y pagará 4 veces. Y entonces, Natán me miró, y dijo, tú eres ese hombre. Fue como si el cielo se abriera y la luz me cegara. Caí, no al suelo, al fondo de mi alma. Y dije, pequé contra el Señor. Natán me dijo, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Pero la espada no se apartará de tu casa, porque hiciste blasfemar al enemigo. Y ese mismo hijo murió. Al 7º día. Y yo, que había planeado todo, que había creído que podía controlar el destino. Lloré como un niño, porque no fue el hijo el que pagó. Fue mi alma. Y fue así, entre cenizas y arrepentimiento, que aprendí que ningún trono, ni siquiera el eterno, te exime del pecado. Y que el camino de regreso comienza con una sola palabra. Perdóname. Pero el perdón no detiene las consecuencias. Y muy pronto, esas consecuencias tomarían forma. En un hijo que se levantaría contra mí. Contra mi trono. Contra mi corazón. Y eso es lo que viví cuando mi propio hijo se convirtió en mi enemigo. 9. El hijo rebelde. Después del pecado con Batsabé, pensé que lo peor había pasado. Que con el arrepentimiento, el perdón y la muerte del hijo, todo terminaría. Pero Natán me había advertido. La espada no se apartará de tu casa. Y no hablaba de enemigos externos. Hablaba de mi propia sangre. Porque el pecado no muere solo. Se reproduce. Se extiende. Y muy pronto, brotó en forma de dolor, en forma de hijo. Amnón, mi primogénito, se enamoró, o más bien, se obsesionó con Tamar, su hermanastra, la hermana de Absalón. Intenté intervenir, pero él era terco, impulsivo, consumido por el deseo. Y con engaño, la violó. Cuando supe, me enfurecí. Pero no hice justicia. No castigué. Me quedé inmóvil. Y en ese silencio,
nació la semilla de la destrucción. Absalón no dijo nada. Solo tomó a Tamar, la llevó a su casa, y desde ese día, guardó odio en su corazón. 2 años pasaron. 2 años de silencio. Hasta que, con pretexto de fiesta, invitó a todos los príncipes al campo. Y allí, ordenó a sus hombres: cuando Amnón esté alegre, maten. Y lo hicieron. Mi hijo, asesinado por otro hijo. Corrí a encerrarme. Grité. Pero Absalón huyó. Y otra vez, mi casa se desangraba. Pasaron 3 años. Lo traje de vuelta. Pero no lo abracé. No lo perdoné del todo. Y en ese vacío, el resentimiento creció. Porque Absalón no quería solo regresar. Quería el trono. Comenzó a moverse como una sombra. Salía temprano, se paraba a la entrada de la ciudad, y cuando alguien venía a pedir justicia, decía: ojalá yo fuera juez, porque tú tienes razón, y el rey no te escucha. Así, poco a poco, fue ganando el corazón del pueblo. Y luego, hizo lo que ningún hijo debería hacer. Fue a Hebrón, y se proclamó rey. Cuando me trajeron la noticia, sentí como si me arrancaran el alma. No por el trono, no por el poder, por el corazón roto de un padre. Absalón se ha levantado contra ti, y todo Israel lo sigue. No dudé. Ordené huir. Jerusalén no era segura. Salí descalzo, con la cabeza cubierta, llorando, y mientras cruzaba el torrente Cedrón, miré hacia atrás, y vi a mi ciudad, mi hogar, mi templo, y supe que mi propio hijo venía a destruirlo todo. En el camino, Husai, mi amigo, me dijo: déjame quedarme. Haré de espía. Frustraré los consejos de Absalón. Acepté. Y desde ese momento, la batalla no fue solo militar. Fue espiritual. Porque Dios aún estaba conmigo. La guerra llegó al bosque de Efraín. Mis hombres lucharon con fiereza. Y Absalón cayó. No por espada, no por flecha. Su caballo pasó bajo un roble. Y su cabellera, larga y orgullosa, quedó atrapada en las ramas. Colgaba, vivo. Y Joab, sin piedad, lo mató. Aunque le había dicho: traten bien a Absalón, por amor de mí. Cuando me lo dijeron, no celebré la victoria. Caí al suelo, y grité con todo lo que tenía: Absalón, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío, porque no importaba que me hubiera traicionado. No importaba que hubiera querido matarme. Era mi hijo, y su muerte fue la derrota más grande de mi reinado. Y fue así, entre lágrimas y cenizas, que entendí que ningún trono, por muy alto que sea, puede proteger un corazón de padre. Y que el precio del pecado, a veces, se paga con el llanto de un padre por el hijo que perdió. Pero la historia no termina aquí, porque después del dolor, viene el legado. Y eso es lo que viví cuando, ya viejo, vi a Salomón subir al trono. Y supe que mi historia no había sido en vano. Diálogo emocional, grito de David. Conflicto familiar profundo. Reflexión paterna y espiritual. Gancho final que anticipa el cierre y el legado. 10. El legado del corazón. Ahora soy viejo. El frío me persigue, aunque me cubran con mantos. Mis huesos crujen como ramas secas. Y mi respiración ya no es fuerte como en los días del valle de Ela. Miro mis manos, las mismas que sostuvieron la onda, que tocaron el arpa, que firmaron cartas de muerte, que escribieron salmos de arrepentimiento. Y me pregunto, ¿cómo pudo un solo hombre vivir tantas vidas? ¿Cómo pudo fallar tanto, y aún así ser llamado un hombre según el corazón de Dios? Porque eso es lo que más me asombra. No el trono, no la victoria sobre Goliat, no la conquista de Jerusalén, sino que, a pesar de todo, Dios siguió amándome, no por lo que hice bien, sino por cómo volví cuando caí. Porque cada vez que pecaba, me postraba, y cada vez que lloraba, Él escuchaba, y cada vez que fallaba a mi familia, Él no me desechó, porque su alianza no dependía de mi perfección, dependía de su fidelidad. Preparé todo para Salomón: oro, materiales, planos del templo, pero lo más importante que le dejé no fue en cofres, fue en palabras. Lo llamé ante el pueblo y le dije: tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. Sírvelo con corazón entero y con alma dispuesta, porque el Señor escudriña todos los corazones. Porque no quería que construyera solo un templo de piedra, sino un corazón de adoración. Y cuando Adonías intentó arrebatarle el trono, no permití que la historia se repitiera. No más traiciones,
no más sangre innecesaria. Así que, aún débil, ordené que Salomón fuera ungido rey. Lo vi montar sobre mi propia mula, y bajar al río Gihón, donde Sadoc el sacerdote lo ungió. Y el pueblo gritó, ¡Viva el rey Salomón! Y yo lloré, no de tristeza, de paz, porque supe que el trono no se apagaría, que la promesa de Dios se cumpliría. Viví 40 años como rey, 7 en Hebrón, 33 en Jerusalén. Goberné con justicia, con errores, con guerras, con alabanza. Y ahora, al final, no me vanaglorio de mis victorias. Me humillo ante mis caídas, porque el mayor testimonio que dejo no es un imperio, es un corazón roto, pero restaurado. Fui enterrado en la ciudad de David, no como un dios, no como un héroe inmaculado, como un pecador perdonado. Y aún hoy, cuando caminan por las calles de Jerusalén, dicen, aquí vivió David. Y cuando leen los Salmos, dicen, esto lo escribió David. Y cuando leen el Evangelio, dicen, Jesús, hijo de David. Hijo de David, el Rey eterno, el ungido, el que reina no solo sobre un reino, sino sobre la eternidad. Y aunque yo lo sembré en pecado y arrepentimiento, Él lo cumplió en santidad y amor. Así que, si tú estás escuchando esto, no te desesperes por tus caídas, no te avergüences de tus errores, porque Dios no busca perfectos, busca corazones que vuelvan a Él, como el mío, frágil, roto, pero fiel. Yo soy David, el pastor, el pecador, el rey, el arrepentido, y por gracia, el hombre según el corazón de Dios. ¿Te identificas con David en algún momento de tu vida? Deja tu reflexión en los comentarios. ¿Qué parte de la historia de David te impactó más? Suscríbete para más historias bíblicas profundas. Dale like si crees que todos necesitamos un corazón dispuesto a arrepentirnos. Porque no hay santo como el Señor, ni hay roca como nuestro Dios. 1 Samuel 2:2